Saludos y bendiciones para todos, apreciados estudiantes de las carreras asociadas a la salud, auxiliar de enfermería, auxiliar de farmacia y otras carreras que se relacionan directamente con el campo de la salud. Les habla su profesor y gestor educativo John Ardila y es para mí de verdad un gusto estar con ustedes por medio de esta clase, por medio de este módulo en video, donde hablaremos precisamente del RETUS, este documento legítimo para todos los trabajadores del área de la salud. La Alianza Educativa Tenón, Tutores y Educadores está altamente comprometida, y digo altamente comprometida porque es verdad, con lo legítimo, y todas las carreras de salud tienen como legítimo la inscripción en el RETUS. Muy bien, vamos a avanzar. ¿De qué vamos a hablar nosotros en este módulo en video? Vamos a hablar acerca de la normatividad legal para solicitar el RETUS en enfermería en Colombia o en cualquier otra carrera de la salud. El Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, lo que quieren decir sus siglas RETUS, es el sistema oficial del Ministerio de Salud, donde deben inscribirse todos los profesionales y técnicos del área de la salud para poder ejercer legalmente su labor en Colombia. Una persona puede tener el título profesional o técnico en salud, pero si no está registrado en el RETUS, no puede ejercer su profesión en ninguna clínica, en ninguna IPS, en ninguna institución de la salud, porque es obligatorio. Y cuando algunas empresas o algunas IPS se quieren saltar los procesos y hacen contratación anticipada de graduados de carreras técnicas como enfermería sin el RETUS, cuando viene la supervisión, se ganan unas sanciones económicas bastante altas. ¿Por qué? Porque la norma dice que todo profesional o técnico, para ser contratado en el área de la salud, debe tener el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud, que en sus siglas es el RETUS. Empecemos hablando la verdad. Generalmente este módulo se da en vísperas de graduación, cuando estamos cerca a fechas de graduación, o recientemente cuando ya se ha dado una graduación. Si su caso es que se va a graduar, bueno, ya sabe lo que debe hacer después de graduarse. Aclaro, después de tener el título y graduarse. Y si usted ya se graduó, felicitaciones. Ya sabe lo que debe hacer ahora con su título, usted que se graduó. Muy bien, miremos lo que dice la ley. La ley 1164 de 2007 establece las disposiciones generales sobre el talento humano en salud. El artículo 23 dispone que ninguna persona puede ejercer una profesión u ocupación laboral del área de la salud si no está inscrito en el RETUS. Está prohibido si no está inscrito en el RETUS. Y más adelante, en el artículo 33 señala que los profesionales deben cumplir con el servicio social obligatorio antes de ejercer. Esta ley es la base principal del registro. ¿Qué busca esta ley? Garantizar que quienes atienden a la población tengan formación y autorización legal. Por eso no solo basta con tener el título, sino es necesario que ese título sea avalado y convalidado por el RETUS. Sigamos con los artículos de ley. El decreto 4192 del 2010
reglamenta lo que es la Ley 1164 del 2007 y define cómo debe realizarse la inscripción del RETUS. El artículo 6 indica que el trámite debe ser efectuado directamente por el profesional o, en casos especiales, por un representante legal ante la entidad delegada por el Ministerio de Salud. Primera aclaración importante. ¿Quién debe realizar el trámite del RETUS? Lo debe hacer el graduado. No es responsabilidad de ninguna universidad, de ninguna colegiatura, de ninguna institución. Es responsabilidad del graduado. Y esto lo digo porque hay personas que tienen mala información y lo peor es que se la creen, que creen que es la institución la obligatoria, la obligada que debe hacer este trámite. Y no, señor, no es así, porque claramente la ley dice que este trámite lo debe hacer directamente el estudiante. Si usted es graduado, usted debe hacer el trámite. Si usted se va a graduar, después de que se gradúe, usted debe hacer el trámite. Pero también aclara que si no lo puede hacer directamente, la persona que se graduó, que tiene el título, lo puede hacer un representante legal, alguien que lo pueda representar a él para la solicitud del registro en el RETUS. Esto queda claro en este punto. Si usted no puede desplazarse hasta la ciudad donde está la Secretaría de Educación, donde quedó su título legalmente registrado, porque esa misma ciudad, departamento, donde quedó registrado legalmente su título, allí también funciona la Secretaría de Salud en esa ciudad, departamento. Si usted no vive ahí o no puede desplazarse hasta allá por los altos costos, qué sé yo, dice que lo puede hacer una persona que lo represente a usted. Y aquí puedo decirles con mucho gusto, en eso nosotros podemos ayudarles a buscar a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, quien los represente para la solicitud del RETUS, pero dejando claro que no es responsabilidad de la institución, sino lo que dice la ley. Búsquelo y se dará cuenta que dice la ley que es responsabilidad del egresado. Miremos algo más de la ley. Decreto 780 de 2016, conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector de Salud. Reúne todas las normas del sector en un solo documento. El libro 2, parte 7, título 2, capítulo 1, incluye las disposiciones relacionadas con el talento humano en salud y se detalla que el registro, y vamos a continuar en la página siguiente, busca garantizar que solo quienes cumplen con los requisitos académicos y legales puedan ejercer en el país. Para los nacionales o los extranjeros que estudian en Colombia y obviamente lo hacen con su documentación legal, cuando reciben su título en Colombia, como es el caso de nuestros estudiantes que reciben título legal en todo el territorio colombiano, porque así es. El trámite para ellos es muy accesible, no tiene dificultades, pero para los extranjeros o los nacionales también que estudiaron sus carreras de salud fuera del país, para ellos lo que establece esta ley dificulta el trámite porque debe existir una comprobación legal, un, eh, un sistema de apostillado que garantice que esos títulos que vienen del extranjero sí sean realmente válidos, lo que hace que se demore más tiempo para los que estudian en el extranjero y traen sus títulos en Colombia, por no decir que se demora muchísimo tiempo y esos títulos sean legales en el país. No lo digo yo, lo dice la ley. Resolución 3030 del 2014.
Complementa las normas anteriores al definir la forma en que debe reportarse y mantenerse actualizada la información de los profesionales inscritos en el RETUS. Esta resolución, y aquí ya estamos hablando de resolución, asegura que los datos del sistema sean confiables y estén disponibles para consulta pública. ¿Por qué razón? Porque la base de datos del RETUS es accesible y de consulta pública para las IPS, para las EPS, para las clínicas, para los hospitales. ¿Y por qué es de uso público? No tiene costo consultar estas bases de datos. ¿Por qué es de uso público? Porque es la manera como el gerente de un hospital, haciendo el ejercicio del gerente de un hospital que va a contratar un grupo de profesionales en salud, él verifica que esos profesionales cumplan con el registro del RETUS, cumplan con haber obtenido la resolución, porque el registro del RETUS tiene unos pasos, tiene un procedimiento. Eso no es como el que va a la tienda y le dice, don Luis, véndame una libra de azúcar. No, 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 eso no funciona así. Eso tiene un tiempo y ahora vamos a hablar acerca del tiempo establecido por la ley. Se hace una solicitud y hay que esperar que papá gobierno, y debo decirles con toda sinceridad que es así, papá gobierno se tome el tiempo de estudiar la solicitud del RETUS y los documentos que fueron radicados, que todo sea legítimo. Eso toma tiempo. Así que si usted creyó que se iba a graduar y al otro día ya usted iba a ser contratado en el sector de la salud, yo le voy a decir la verdad, hasta que usted no tenga el RETUS. Sí, señora, así es. No es una mala noticia, es una noticia con información real. De acuerdo con la organización colegial de enfermería, que es el OC, que es la entidad delegada por el Ministerio de Salud para tramitar la inscripción de los profesionales en enfermería. ¿Quién es la encargada? La organización colegial de enfermería. Toda persona egresada de un programa de pregrado en enfermería con un título convalidado en el extranjero debe inscribirse en el RETUS antes de ejercer su profesión. Dígame si no es lo que le acabo de decir hace un momento. Antes de ejercer la profesión debe tener el registro del RETUS. Pero también dice que según el artículo 33 de la ley 1164 que ya mencionamos del 2007, debe acreditar el cumplimiento del servicio social obligatorio o demostrar su exoneración. En este caso, para los profesionales en el sector de la salud del área de enfermería, para ellos sus laboratorios y sus prácticas cuentan como ese servicio social que se presta a la comunidad y es convalidado para que así ellos puedan obtener ese registro del RETUS. No quiere decir que usted se gradúa de enfermería y ahora tiene que hacer una labor social por un tiempo, sino que ya se estima que el tiempo que el estudiante invirtió en los laboratorios y en las prácticas, esto fue parte de ese servicio social. Pero queda claro, y como ha sido desde el comienzo de esta clase, de este módulo en video, se necesita tener el registro del RETUS para empezar a trabajar en el sector de la salud. Una vez convalidados el título y los documentos exigidos, el profesional queda inscrito oficialmente en el sistema y se le entrega la tarjeta profesional que sirve como identificación para el ejercicio de enfermería en Colombia. Sin este registro y sin la tarjeta profesional no se puede ejercer en ninguna institución pública o privada. Cabe aclarar que este párrafo que acabamos de leer es para los egresados de carrera profesional de enfermería, que ellos además de recibir su registro
En el RETUS, ellos reciben también su tarjeta profesional porque son profesionales de enfermería. Por ejemplo, los jefes, las jefes de enfermería tienen, además de su título y su RETUS, tienen su tarjeta profesional. Pero para el caso de los auxiliares de enfermería o auxiliares de farmacia o auxiliares de otras áreas relacionadas a la salud, no les exigen para contratación la tarjeta profesional porque no se les otorga tarjeta profesional, ya que un técnico no es un profesional, un técnico es un técnico auxiliar, en este caso de enfermería, de farmacia o de otras áreas de la salud. Bien, dejando claro esto, seguimos. El trámite debe hacerlo personalmente el profesional en enfermería. Esto lo hablamos anteriormente, pero ahora vamos a ver el detalle del por qué. En el caso de los profesionales universitarios, la inscripción se realiza ante la organización colegial de enfermería. Para los auxiliares en enfermería, el trámite corresponde a la Secretaría de Salud Departamental o Distrital del lugar donde se obtuvo el título o donde se ejerce la labor. Esto quiere decir que si un estudiante es graduado de la ciudad X tal, la Secretaría de Educación de la ciudad X tal será la encargada de otorgarle el registro único del red. Para que quede claro esto, el trámite lo debe hacer cada estudiante egresado, titulado, graduado, pero debe hacerlo en la Secretaría de Salud Departamental donde obtuvo el título. Y una cosa es donde obtuvo el título y otra cosa es donde él realizó sus estudios y sus prácticas. Es bien importante. Y aquí usted puede preguntar, pero ¿dónde? ¿Dónde está esa información? En su título. Cuando usted lee su título, ahí aparece el nombre de la Secretaría, en este caso, Secretaría de Educación, porque quien le otorga a usted el título es la Secretaría de Educación, pero quien le otorga a usted el registro del RETUS es la Secretaría de Salud. Si el título es extranjero, primero debe ser convalidado por el Ministerio de Educación Nacional y después de la convalidación, el interesado puede hacer el registro ante la Organización Colegial de Enfermería o la Secretaría de Salud según su nivel de formación. Lo que ya les hablaba acerca de los trámites de los colombianos o de los extranjeros que traen títulos de otro país. La verdad sí es bien difícil, bien difícil. Pero como este es el caso y la preferencia de este módulo es para nuestros estudiantes que son nacionales y graduados nacionales, pues hablo para los que estudian aquí y se gradúan aquí. Y los felicito porque lo hacen aquí, en Colombia. Así es. El procedimiento para la inscripción consiste en diligenciar un formulario en línea con los datos personales y de graduación, anexar los documentos requeridos, el título, el acta de grado, documento de identificación, constancia del servicio social y obligatorio y realizar el pago correspondiente. Una vez la OCE valida la información, se procede a realizar la inscripción en el Retus y posteriormente se expide la tarjeta profesional. Aclaro que este párrafo es para los egresados profesionales de las carreras de salud, pero hace parte del contenido de la ley, por eso debemos informarlo. Lo que quiere decir que este párrafo no es para los técnicos, sino es para los profesionales. Lo que acabamos de leer es para los profesionales. Ya vamos a ver cómo es el mismo procedimiento, pero para los auxiliares de enfermería, los técnicos, los auxiliares de farmacia. El Ministerio de Salud y la OCE recomiendan verificar que el título esté debidamente reconocido por el Ministerio de Educación Nacional. Esto es muy importante porque
Cuando un egresado de una carrera técnica como auxiliar administrativo, él solo necesita que su título sea convalidado por el Ministerio de Educación y que sea válido en todo el territorio nacional, en toda Colombia, pero para las carreras de salud. Por eso las carreras de salud son más costosas, porque hay más requerimiento, hay mayor responsabilidad. Estos títulos deben ser verificados por dos entidades. Primero, el Ministerio de Educación Nacional, por medio de las licencias de funcionamiento que se le otorgan a las colegiaturas, instituciones, universidades, etcétera. Pero además debe ser verificado también por el Ministerio de Salud, porque él es el que se encarga de otorgar el registro único del reto. Asegurarse de cumplir con el servicio social obligatorio y presentar todos los documentos completos para evitar demoras. Los tiempos aproximados de respuesta son de 15 días hábiles para la inscripción y 10 días más para la entrega de la tarjeta profesional. Aquí estamos hablando acerca de los profesionales en el área de la salud. Finalmente, se recomienda consultar el registro público en la plataforma del RETUS para confirmar que el nombre del profesional aparece habilitado. Esta consulta es importante para el ejercicio laboral como para los empleadores, que ellos puedan verificar la validez de la inscripción y la autorización para ejercer una labor en el área de la salud. Bien, hablemos ahora del trámite. Lo último que usted encuentra aquí es la fuente de la ley que acabamos de, de repasar y de conocer. Ahora hablemos del trámite específicamente para los técnicos, para los auxiliares en las carreras del área de la salud. Trámite. Empecemos. El trámite de inscripción en el RETUS en Colombia debe ser realizado personalmente por el profesional que va a ejercer una profesión u ocupación del área de la salud. En el caso específico de enfermería, la norma establece que la persona graduada en enfermería, ya sea profesional o auxiliar, es quien debe solicitar directamente su inscripción en el RETUS. Y aclara, nadie más puede hacerlo en su nombre, salvo en casos excepcionales de representación legal debidamente acreditada. Por ejemplo, mediante poder autenticado. Esto se debe a que el registro es personal intransferible y la formación queda asociada al número de cédula o documento de identidad del profesional. Yo sé que lo que acabamos de leer es bastante claro, pero vamos a afirmar esa claridad. Dice que la persona debe hacerlo de manera personal, pero que si la persona no puede, y vamos a decir que el estudiante está en una ciudad que queda a 700 kilómetros de donde está la Secretaría de Salud que le otorga el RETUS, porque allí está la Secretaría de Educación que le otorgó el título. Entonces dice que una persona lo puede representar, pero que esté debidamente legal y acreditada. Y esto es por medio de un poder autenticado. Entonces, el estudiante que está a 700 kilómetros por medio de un poder que autentica en la notaría de su municipio, autoriza a un tercero. Y vuelvo a repetir, autoriza a un tercero. Y lo digo por tercera vez, autoriza a un tercero, porque no es la colegiatura, no es la universidad, no es la institución, sino es un tercero, es un particular, para que él represente al estudiante y se encargue de entregar los documentos para el registro del red.
La autoridad delegada por el Estado para realizar la inscripción de los profesionales en enfermería es la Organización Colegial de Enfermería, reconocida oficialmente mediante la Resolución 1931 del 2010 del Ministerio de la Protección Social en cumplimiento de la Ley 1164 del 2007. En el caso de los técnicos o auxiliares en enfermería, el trámite debe realizarse ante la Secretaría de Salud Departamental o distrital correspondiente al lugar donde se obtuvo el título o donde se ejerce, corrijo, donde se ejerce la labor. Es bien clara la ley, ¿verdad? Y es bien claro el procedimiento. Eso quiere decir que si usted se va a graduar, después de la fiesta de graduación, inicie el trámite. Nosotros le ayudamos con el trámite por medio de un tercero, no del colegio, porque no es responsabilidad del colegio, del instituto, de la universidad. Es por medio de una persona que amablemente nos puede ayudar. Pero si el estudiante dice, ay, es que yo quiero aprovechar y darme unas vacaciones, bueno, está bien. Vaya, viaje, hágalo personalmente, aproveche y viaje. Vaya y dése un paseo, pague hotel, pague comida, pague fiesta, pague baile, haga su trámite y luego regrese a su ciudad. Pero si no tiene el dinero para hacer ese viaje y volver, entonces ya aprendimos aquí que por medio de un tercero que tenga un poder autenticado de la notaría, él puede hacer ese trámite y es mucho, y en mucho es más económico que el traslado que haría un estudiante para hacerlo personalmente. Nosotros ya desde hace muchos años venimos trabajando con personas que nos ayudan, porque yo digo que esos terceros nos están ayudando a nosotros. ¿Ayudando a qué? A que los estudiantes, por supuesto, ellos puedan realizar ese trámite y no les salga costoso por tema de viáticos, hoteles, comida, fiesta, bebida, etcétera. Está claro, ¿verdad? Bueno. ¿Qué más dice por acá? Muy bien. Entonces, hemos llegado al final de este módulo. Si usted ya se graduó por medio del docente con el cual usted estudió la carrera técnica, dígale, profe, ya me quedó claro lo que tengo que hacer. Ayúdeme, profe, para que una persona ya me colabore. Si usted tiene un familiar en esa ciudad donde está la Secretaría de Salud, que le otorga el registro del RETUS, usted puede darle su poder a ese familiar. Y si el familiar tiene la disposición, claro que un familiar lo puede ayudar. Usted lo que debe es hacerle un poder y autorizar el familiar para que él se encargue de hacer el correspondiente registro en el RET. Si usted no tiene un familiar y no tiene planes de viajar, entonces, por medio de un tercero que nos ayuda, nosotros le ayudamos a usted para que usted pueda hacer esa solicitud y la inversión sea mucho más económica que si a usted le tocara ir hasta allá. Pero si usted tiene tiempo, capacidad y ganas de viajar y plata, entonces dése el viaje hasta allá, disfrute el viaje y haga personal su registro del reto. No les digo más y hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Chao, chao, bye, bye.